la mañana, 36 minutos. Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Vamos a dialogar a continuación con el exministro de Finanzas, el economista Mauricio Pozo Crespo. Bienvenido, señor exministro. Lo saluda el periodista Alcides Montilla. También está mi compañero Julio Ayala y ya mismo también se incorpora el ingeniero Andrés Mendoza Paladines, director del programa. ¿Cómo está, doctor? Empecemos hablando sobre lo de siempre con usted, lo de la economía, ¿verdad? Eh, Al parecer, el país va a continuar en un decrecimiento económico sostenido, podríamos decir. Ya el Fondo Monetario presagia que vamos a crecer, si se puede llamar la palabra, 0,1%, aunque el Banco Central ha dicho que en este primer trimestre hemos crecido 1,2%. ¿Qué podría ocurrir, doctor Pozo, para que nos recuperemos de ese vaticinio del Fondo Monetario y por lo menos crezcamos, aunque sea al 1% este año? Buenos días, gracias por la entrevista. Tal vez empezar indicando que todas las estimaciones que están a la mano, caso Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Central, algunas privadas, alguna que hicimos nosotros también, apunta a crecimientos no mayores al 1%, 0,1, 0,5, 0,7, y en cualquiera de los casos son tasas que no permiten una recuperación del empleo. La población crece aproximadamente al 1,5% anual. El crecimiento económico debería estar por sobre esa tasa para que existan opciones de poder captar esas nuevas personas que se incorporan a la vida laboral. Por lo tanto, tener un crecimiento en este caso inferior al 1 es absolutamente insuficiente, no va a mejorar el empleo y las condiciones lamentablemente tampoco van a ser muy auspiciosas. ¿Qué habría que hacer? El país no puede darse el lujo de tener crecimientos tan bajos. Es más, la predicción para el año 28, de acuerdo al programa que se acaba de suscribir con el fondo, habla de un crecimiento del 2,5. ¿Esto qué significaría? Que vamos a crecer a tasas menores al 2,5 hasta esa fecha, lo cual obviamente no es un ritmo de recuperación adecuado. Dicho esto, hay que buscar identificar y promover actividades que permitan atracción de inversión en montos mucho más importantes y en menores plazos. El sector petrolero ha sido tradicionalmente un sector que ha brindado esas opciones, esas posibilidades. Ahora, lamentablemente, estamos con el problema de la decisión de suspender producción en el bloque 43 y eso también es una mala señal para buscar atracción de inversión extranjera. Esto salpica también el área minera. Las presiones de grupos antimineros y también actividades vinculadas a sectores ilegales que están en esta actividad no ayuda para este sector donde también podría buscarse atraer inversión. Tenemos por otro lado el sector financiero. Hemos, por razones políticas, postergado o le hemos dejado en el aire, por ejemplo, la venta del Banco del Pacífico, que ese es un sector que, si bien puede generar cerca de 1.000 millones de inversión fresca y nueva, también sería bueno por la señal que manda los mercados en un país que, estando dolarizado y estando geográficamente bien ubicado, como el Ecuador, podría llegar a convertirse en un host de inversión financiera para la región, lo que es, por ejemplo, Panamá, y que el Ecuador no ha podido explotar esa cualidad que tiene. Y finalmente yo le diría proyectos de construcción grandes.
lo que hemos hablado mucho en Ecuador y que hasta ahora sigue sin iniciarse, la famosa autopista Quito-Guayaquil. Esa obra de infraestructura son más de 2.000 millones de dólares en alrededor de 350 kilómetros. No solo es el monto de la inversión, sino todo lo que eso va a conllevar de actividad, por ejemplo, comercial a lo largo de una distancia entre las dos ciudades más grandes del Ecuador. Entonces, a mí me parece que hay que identificar esos proyectos, hay que crear las condiciones para que eso se dé, de tal suerte de tener una recuperación económica bastante mejor que la que se está citando y la que se está estimando para el año 28. Economista, el gobierno, desde el gobierno anterior y este también, están promocionando las alianzas público y privadas. Y ahí anotan una de las obras, las que usted está haciendo referencia, ¿verdad? Y muchísimas más en la vialidad. Pero yo le pregunto, ¿por qué no ponen también, ¿verdad?, como una oferta para inversión extranjera el tema eléctrico? Este es un problema que no se está resolviendo. Si no hay energía eléctrica, el país no se desarrolla, no progresa, no capitaliza inversiones, no hay empleo. O sea, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, en el campo de la electricidad? Atraer inversiones, pero la ley las restringe, pues. ¿Qué podemos hacer ahí, economista? Bueno, lo que usted anota es correcto. Yo he citado las que están ahora, creo yo, como potenciales sectores de atracción de inversión, pero el sector eléctrico sin duda es otro. Pero usted necesita que ese tipo de proyectos tenga presencia de una administración técnica, porque si usted no ejecuta un proyecto con esa gestión, con esa administración, va a pasar lo que ya nos ha pasado, que por negligencia, por falta de incentivos, por no eficientizar la gestión, etcétera, nos quedamos con una suerte de incapacidad para poder enfrentar problemas que se presentan como es el estiaje u otros. Necesitamos una administración eficiente y tenemos que tener muy claro que el Estado no es un administrador empresarial. Esa no es su función, ese no es su rol. El Estado es un administrador fallido. No tiene por qué estar administrando ni hidroeléctricas, ni empresas de telecomunicación, ni tiene por qué estar vendiendo gasolina. Esos roles no son del Estado, esos son roles privados. Entonces, si vamos a traer inversión en el sector eléctrico, tiene que tener ese componente, tiene que tener una administración eficiente, técnica, alejada de presiones políticas y obviamente también alejada de temas de corrupción. Las 8 de la mañana, 44 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el ex ministro de Finanzas, Mauricio Pozo. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Sí, gracias, Alcides. Economista Pozo, muy buenos días. Pero una pregunta siempre me asalta. Usted acaba de mencionar, y solamente como muestra un botón, la autopista Guayaquil-Quito. Yo era una criatura y eso fue casi como hace 80 años. Y ya se hablaba de la autopista Guayaquil-Quito. Ya han pasado 80 años y hasta usted ha pasado varias veces por el Ministerio de Finanzas. ¿Y por qué no se hace? ¿Cuál es la razón, motivo, circunstancia, como diría la chimoltrufia, para que no se haga, economista? Porque cuando usted estuvo en funciones, ¿por qué razón no se pudo hacer? Bueno, hay varios temas en esto, y lo que usted nota que se habla muchos años de esto es verdad. Pero recuerde que también se habló de la construcción del nuevo oleoducto décadas y terminó haciéndose en el año 2001-2002. Y se habló desde el año 72, desde cuando se inicia la producción de petróleo, se habló del tema del nuevo oleoducto y terminó haciéndose casi 40, 50 años después. Esto no es obviamente ningún aliciente, pero a lo que voy es que normalmente los gobiernos siempre existe
la incapacidad, primero, de la gestión burocrática para aprobación de proyectos grandes. Existen trámites, existen requisitos, existen una serie de estamentos que o boicotean el proceso o postergan el proceso o por razones inclusive hasta políticas termina sin hacerse el proyecto. Y puede ser esa una de las razones que no se ha podido avanzar en varias administraciones, lo que le acabo de citar. El otro es que este es un proyecto grande. Este no es un proyecto que se puede hacer con recursos públicos. Esto tiene que concesionarse. Es de una cifra, de una magnitud representativa y tiene, por lo tanto, que entrarse en un proceso de licitación internacional para buscar cuál es el mejor gestor que pueda desarrollar el proyecto. Y ahí otra vez, probablemente por las razones que le digo, entre otras, ha sido por qué esto se ha seguido postergando, pero independiente de eso, yo le digo, sí creo que debemos avanzar con paso firme en eso, que los gobiernos se la jueguen, como se dice, en un proyecto de esta naturaleza, entre otros, de tal suerte de buscar ingresarle liquidez a la economía para buscar un proceso de reanimación más dinámico, más rápido. Otro Crecer al tema, ritmo que está previsto es absolutamente impresentable. economista, otro tema así mismo que yo pienso que me van a enterrar, me van a hacer la misa de requiem y todo, y no voy a ver absolutamente nada de la famosa explotación de vida del gas del Golfo. Desde la época de Otto Arosemena Gómez con el famoso caso Ada, desde allí se ha venido postergando y tenemos apenas un sorbetito sacando un poquito de gas, mientras el Perú en ese mismo bolsón de gas está que lo explota hace mucho tiempo y nosotros no podemos hacer nada porque diera la impresión de que no se requiere expandir el área de petróleo, el área de gas. Y están, bueno, acá nosotros manejamos el oriente, pero ¿para qué les vamos a dar allá para que manejen también el gas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es usted que ha estado dentro del monstruo, nos puede decir cuál es la razón para que estas cosas sucedan? Bueno, el hecho de que uno haya estado en la función pública, en este caso en finanzas, no es que le da a usted la posibilidad de impulsar todo lo que usted quisiera impulsar. Esto depende de muchos factores, de otras carteras, de la decisión política del gobierno, del apoyo de sectores políticos. O sea, no es solamente de una persona o un ministerio la potestad para poder promover este tipo de proyectos. Así que es también, yo creo, una consecuencia de muchos de esos temas. Fíjese algo, en los últimos 18 años, desde el año 2007, cuando se inicia el gobierno del expresidente Correa, hemos tenido en subsidios a los precios de los derivados un monto de recursos de 45 mil millones de dólares. Es lo que hemos entregado para tener precios de gasolina y diésel baratos. ¿Y cuál ha sido el beneficio de eso? ¿Dónde está el rédito de haber mantenido subsidiados los precios cuando los precios no se subsidian? Se subsidian a las personas, a las actividades, a los sectores económicos, no a los precios. Cuando usted subsidia precios, no focaliza nada y termina apropiándose el grueso del subsidio los que no necesitan el apoyo estatal. Y aquí hemos tenido desde el año 72, a lo largo de los años, con algunos intentos, porque no es que nunca se ha hecho nada, pero que han muerto en poco tiempo. Hemos mantenido subsidiados los precios con el argumento falaz de que como el país es petrolero, yo le pongo entre comillas, tiene que tener gasolina barata. Y el principal productor de petróleo del mundo, ¿usted sabe cuál es? Estados Unidos. Y no tiene la gasolina subsidiada. Y los vecinos, ninguno tiene la gasolina subsidiada, que no sea Venezuela, que no es el mejor ejemplo a seguir. Entonces, me parece que estos son lamentablemente el resultado de
los temas políticos, la falta de acuerdos básicos, la burocracia reinante, la incapacidad de gestión de los gobiernos y de las empresas muchas veces que administran estos temas, la falta de inversión extranjera porque los incentivos o las condiciones no han sido las mejores. Es un mix de cosas que han hecho que estos proyectos lamentablemente sigan sobre la mesa, pero no se ejecuten. Sí, digo que con la plata que usted señala de subsidio hubiéramos hecho 20 autopistas Guayaquil-Quito. Pero economista, hacerle una pregunta que hace rato me la hago yo mismo, pero como soy neófito en la materia, no me la puedo contestar. ¿Qué está pasando en la Argentina, en su economía? Veo que el dólar sigue subiendo de precio. ¿Tendrán irremediablemente que ir a la dolarización o al corralito? No creo que eso sea la vía próxima de Argentina. Recuerde que Argentina tiene muchos años de desorden económico, de desorden macroeconómico, de finanzas públicas débiles, déficits fiscales grandes, depreciaciones cambiarias aceleradas, inflaciones altas. Y eso no es que usted corrige en 6 meses ni en un año. Tiene que ir corrigiendo en el tiempo y mientras eso se produce, obviamente hay lo que se llama la readecuación de precios. Los precios tienen que adaptarse a la situación. Y cuando usted toma decisiones, algunas de ellas tienen impactos en precios iniciales y después eso tiende a ceder. Así que a mí me parece que todavía es prematuro anticipar qué puede ocurrir. Si siguen manejando con cierto orden las finanzas públicas, yo creo que ellos pueden buscar mayores niveles de estabilidad sin necesidad de entrar en un tema de dolarizar la economía o acciones similares. Pero yo creo que todavía tenemos que esperar un poquito para tener el panorama más claro de ese país. Alcides, continúe con el diálogo, por favor. Doctor Don Pozo. Alcides. Don Sí, Alcides. ¿cómo le va? ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días, ¿cómo le va? Buenas. Buen día para usted, buen Que no día lo para veo en la Julio. pantalla. Sí, así me imagino. Que no, por eso preferí saludarlo directamente, Claro, igual a claro, Julio. sí. Y por supuesto, al desearles una muy buena semana, también lo hago para nuestro invitado, el distinguido y reconocido economista Mauricio Pozo, que está con nosotros. Antes de continuar con las inquietudes del gran periodista Alcides Montilla y de nuestro gran analista político, comentarista y maestro de juventud de Julio Ayala, yo quería preguntarle al economista Mauricio Pozo sobre un artículo y unas opiniones interesantes que leí ayer de su colega Walter Spurrier Vaquerizo, analista económico, quien manifiesta que la inversión ha sido el tema de varias de las columnas recientes que ha hecho Spurrier, que es necesario levantar las trabas que la impiden. El comercio, dice Walter Spurrier, está en el centro de toda la actividad económica. Todas las actividades requieren comprar o vender. Se incrementa levemente, 0.5%. Los empleos en la industria son muy cotizados por el nivel de sueldo y la estabilidad. La industria alimentaria produjo menos 4.0. Y ahí sigue, dice. La construcción cayó, menos 3.1%. Si restamos los impuestos y la producción petrolera, el resto de la economía en este año, en este primer trimestre, es decir, hasta marzo, creció solo 0.8%. Lo que más contribuyó al crecimiento del PIB fueron los impuestos sobre los productos, 8.9%. Y la producción petrolera creció 4.3%. Pero no es que al petróleo le va bien, sino que la producción petrolera cayó en el primer trimestre del 2023, es decir, el año pasado, y comparado
a aquello por la erosión de la ribera del río Coca, que es el mismo fenómeno que afecta a la central Coca-Cola Sinclair, y frente a esa caída, el primer trimestre del 2024 fue menos malo. El tema de lo que dice Walter Spurrier es muy cierto, y ahí está parte de lo que decía Julio y Alcides. Se esperan desde hace años la inversión en tantos proyectos, inversión en privada, y esto de Estado rico, pueblo enfermo, Estado rico, pueblo enfermo es algo que sinceramente se repite, pero en estos últimos meses sentimos una asfixia en la parte económica muy grande, Mauricio. Bueno, la situación este año no es buena. La expectativa es un crecimiento que hablábamos hace un momento menor al 1%. Eso no da opciones de empleo. Y ahora tenemos un factor adicional que nos complica y conspira para el proceso de recuperación, que es la inseguridad. Con inseguridad es difícil atraer inversionistas. Normalmente van a países donde tienen ambientes de mayor tranquilidad, de mayor paz. Pero bueno, estos son los temas que en este momento tenemos. Yo comentaba de que es necesario promover sectores que atraigan recursos de manera mucho más rápida y en magnitudes importantes, como lo fue el OCP en el año 2002 y que nos permitió cerca de 3 años de reactivación económica. El 2004, recordará usted, crecimos sobre el 8%. Y me parece, y esa es una cifra que para aquella época representaba cerca del 50%, esos 3.000 millones que fue la inversión, representaba cerca del 50% del presupuesto del Estado. Es como que ahora tendríamos inversiones un poco superiores a los 15.000 millones, que yo no le veo imposible, pero obviamente hay que identificar los sectores que sean capaces de atraer montos importantes. Petróleo es uno, minería es otro, infraestructura grande es otro, el tema financiero de igual manera, pero obviamente ahora tenemos otros problemas y hay que crear las condiciones para que eso se dé. El mismo esquema laboral vigente que lamentablemente nos complicamos con la decisión de la consulta de no dar paso al trabajo por horas, es un costo de producción que incide en la inversión extranjera también, porque es un marco laboral que no ayuda a la contratación. Pero esos son los temas que tenemos ahora y los gobiernos están llamados a ir resolviendo estas cosas. No creo que se lo pueda hacer en plazo muy corto, pero hay que ya iniciar, porque caso contrario, como también comentábamos, esperar el 28 para crecer al 2,5 le puede hacer a cualquier gobierno que venga el próximo año políticamente y socialmente difícil de sostener, porque ya estaríamos hablando prácticamente de una década sin crecimiento económico y una década sin recuperación de empleo, lo cual, ¿cómo usted le explica a la sociedad y al país que es Desde qué importante año, tener Mauricio? acuerdos cuando no crecemos? ¿Desde Perdón. qué año estamos sin crecimiento económico? Desde antes de la pandemia, desde el año 2016, ya tenemos nosotros un problema de crecimiento. Los crecimientos son bajísimos, en algunos casos con caídas de producción. Hubo crecimientos después de la pandemia, pero es un efecto rebote. Pero ahora estamos volviendo al comportamiento histórico. Crecer al 1 o al 1,5, cuando un país necesita crecer al 5, eso no le va a ayudar, no va a resolver los problemas ni de pobreza ni de empleo. Y para poder crecer más rápido hay que hacer lo que le estoy diciendo. La promoción de sectores que atraigan recursos en cifras importantes y significativas. Las 8 de la mañana, ya 9 de la mañana con 9 de la mañana con un minuto, 9 de la mañana con un minuto. Vamos con las preguntas del licenciado Alcides Montilla García. Doctor Pozo, vamos a tratar con usted en la siguiente pregunta un tema que aparentemente en los medios y también
en los corrillos de los economistas, como que o no se le da importancia o es un tema menor. Acaba de hacer una entrevista a la superintendente de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández, en el portal Primicias, en la que denuncia una alta morosidad y un sobreendeudamiento de todos los clientes de las 404 cooperativas de ahorro y crédito que tiene el Ecuador, cuyos activos mueven el 22% del Producto Interno Bruto. ¿Y por qué razón este sobreendeudamiento y morosidad? Por la inseguridad, por los apagones, por el problema del fenómeno del niño, etcétera. Los grupos humanos que regularmente acceden a los créditos de las cooperativas de ahorro son gente emprendedora, gente agricultora, gente de economía reducida, ¿verdad? Que en este momento, ante la decisión que han tomado estas cooperativas y también casas comerciales, que han reducido la entrega de estos créditos, vemos de repente que estos grupos que también se integran al crecimiento económico lo van a dejar de hacer. En otra palabra, es un punto más en esta lamentable situación del país de que no vamos a crecer económicamente. ¿Cómo mira usted esta situación, doctor Pozo? Bueno, este es uno de los indicadores que ya se venía observando como de gran preocupación. Efectivamente, yo concuerdo con lo que dice Margarita Hernández. Hay un sobreendeudamiento de las personas en el Ecuador. Y esto es el resultado de varios factores. Algo trajo consigo el impacto de la pandemia, sin duda, pero también es un proceso de acumulación que se va generando a lo largo del tiempo. Cuando usted tiene problemas económicos, no consigue trabajo, o al menos estos no son estables y empieza a buscar financiar sus gastos de una u otra forma y por varias vías. Hay, ahí se cita, por ejemplo, personas que tienen 15 deudas con casas comerciales, con bancos, con cooperativas, y eso algún rato revienta. Si usted ve la morosidad en el sistema cooperativo, está la morosidad, la pintada, pongámoslo así entre comillas, sobre el 8%. Es bastante menos en el sistema financiero de lo bancario, pero la tendencia no es halagadora, no es buena. Y esto es la consecuencia de los factores que le acabo de citar. El problema que hubo una pandemia, el problema del empleo, el costo de vida también, es decir, es un cúmulo de factores que ha determinado esta situación. Cuando esto ocurre, hay que anticiparse a los hechos y no actuar de manera reactiva. Anticiparse a los hechos quiere decir hay que buscar salidas de oxigenación a mediano y largo plazo y que eso no termine rebotando en el sector financiero, porque lo que menos nos hace falta es un problema en el sector. Este se ha mantenido bastante líquido a pesar de los problemas que siempre existen, pero no podemos esperar que nos venga la ola encima. Hay que anticiparse a la situación porque efectivamente hay un deterioro de la cartera a todo nivel y eso es parte sobre la cual eh, tienen responsabilidad las políticas de determinación de tasas de interés. Cuando usted tiene techos de tasas, que es lo que tenemos aquí, y el riesgo sube y usted no puede ajustar la tasa, lo que hace es cerrar el crédito. Es preferible tener una flexibilidad mayor de las tasas, pero que las mismas respondan al nivel de riesgo que tiene ese momento, para que se adecue y tampoco se cierre el financiamiento. Porque usted cuando cierra el financiamiento lo que hace es profundizar el problema económico, porque hay menos capital de trabajo para seguir. Entonces, hay que hacer algunas cosas, como le menciono, de anticiparse a los hechos para ir en el tiempo corrigiendo estos problemas que ya se empiezan a presentar. Doctora, y otro tema, ¿verdad? Porque en los últimos días, pues hemos visto, claro, el sacrificio que se le pide al ecuatoriano en cuanto al tema de los subsidios a las gasolinas extra y Ecopaís,
que se dice pues va a haber un ahorro de 600 millones, aunque otros dicen que menos, pero por el otro lado vemos, claro, por el un lado nos piden que cooperemos, perfecto, ya, pero por el otro lado vemos que el gobierno anuncia que se va a condonar las deudas de hasta $5,000 de los clientes morosos del banco, que era antes el Banco de Fomento, que ahora es Ban Ecuador. Por ahí la FENOCIN dice que no sean 5,000, sino 10,000. También la Asamblea ha dicho lo mismo, no, que no son 5,000, sino 10,000. Y entonces la pregunta es, ¿cómo que en este país se nos pide sacrificio por un lado y por el otro el gobierno aprueba la condonación de los morosos, el capital, digamos, de los morosos? Y lo que me olvidaba, doctor Pozo, el tema de los contratos dorados, pues, que tanta cantidad de plata que se paga para beneficiar desde el punto de vista laboral a los trabajadores de 4 o 5 empresas del Estado. O sea, ¿cómo estamos en el país? Porque ese es dinero del contribuyente, que somos nosotros. ¿Qué podemos hacer, doctor? Lo que usted ha topado un tema muy polémico, muy sensible y con mucha razón. No hay carta de presentación que por un lado se justifique una decisión económica, el tema de los subsidios a los precios de los derivados, y al mismo tiempo se genere una condonación de deudas. Esto no es más, a mi criterio, que la presencia maligna de la política en la política económica, lo que se llama la economía política y su intromisión en la política económica. No es la primera vez, ya son decenas de ocasiones en que se condonan deudas de la banca pública, antes en el Banco de Fomento o llamado Banecuador. ¿Y cuál ha sido el resultado de eso? La descapitalización del banco, y como el banco es del Estado, el Estado tiene que ver a quién le quita para poderle capitalizar al banco. Yo no estoy de acuerdo con esto, no porque no se le dé una ayuda a la gente que ha atravesado situaciones difíciles, hay que ayudar a la gente, pero no se le puede dejar de transmitir su responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones. Tiene que cumplir con los compromisos, que no signifique no darle un plazo más largo, inclusive darle algún tipo de gracia para que vaya saliendo en el tiempo. Pero el rato que usted le condona, lo único que está haciendo es dándole una muy mala señal al mercado para que el día de mañana yo no pago. ¿Y qué hago? Me voy a sentar esperando la siguiente condonación. Así no se arreglan las cosas. Eso no va por la línea correcta. Y obviamente lo otro que tiene que corregirse. Aquí supuestamente hay una norma donde hay un nivel de salario en el sector público cuyo tope es el salario del presidente de la República, pero estamos viendo que esto no es así en la práctica, que existen instituciones donde tenemos niveles salariales sustantivamente superiores. Ojalá se imponga la normativa vigente, que no asomen las presiones de los grupos sindicales y que voten abajo una norma que creo que es sana para todos. Pero yo estoy de acuerdo con usted, no es presentable, por un lado, pedir apoyo y por otro lado, hacer estas entregas y estos beneficios. 9 de la mañana, 10 minutos, 9 de la mañana, 10 minutos. Continuamos esta entrevista con el ingeniero Andrés Mendoza. Ingeniero. Gracias, Alcidito. Sí, una última inquietud de mi parte antes de ir con Julio, era para el economista Mauricio Pozo. Este ya tercer trimestre, que es el de abril, mayo y junio, que acabó de terminar, ¿para cuándo cree usted que tendremos cifras, Mauricio? Las cifras del Banco Central salen con un rezago, lamentablemente, y el Banco Central acaba de cambiar la metodología. Fíjese que hasta hace poco, el año 2020, que fue de la pandemia, la economía había decrecido al 7.8. Esa era la cifra con la que estábamos manejando. Acaban de
cambiar la metodología y ahora se dice que el 20 el país no cayó al 7.8, sino al 9.2. Y que la recuperación que antes estaba en el 4.5 ahora es del 9.3 en el 2021 y del 6.2 del 2022. Es decir, han cambiado sustantivamente las cifras. Y probablemente con el cambio de metodología sí nos vamos a demorar un poco. Estamos en julio y recién estamos viendo el resultado del primer trimestre. Por lo tanto, yo calcularía que en octubre probablemente, ojalá sea antes, estaremos viendo recién el resultado del segundo trimestre o del primer semestre del año 24, Claro. perdón. Eso es más o menos como los juicios políticos, que son después de un año de cuando, Sí. o sea, las cifras atrasadas no pueden estar tan lentas, la verdad, lamentable, y por eso era mi inquietud. Don Julio Ayala, sus últimas inquietudes para nuestro invitado, el 2 veces ex ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, que está aquí en Atalaya. A ver, don Mauricio, contésteme una inquietud. El señor Alvarito Noboa, padre del actual presidente, decía que si él era presidente traía al Ecuador a los más grandes inversionistas del mundo a que inviertan en el Ecuador. Ponía cifras multimillonarias. Después vino don Pablo Campana y se fue fuera del país y dijo que iba a traer no sé cuántos miles de millones de dólares en inversión. Ahora está otro de la familia, don Daniel Noboa, se va al extranjero, usa el avión presidencial, toma contactos con los grandes inversores, pero la inversión en el Ecuador sigue siendo cero, Polito, cero. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es que nos cuentean? ¿Qué es lo que sucede? Usted que lo conoce de cerca el tema, don Mauricio, ¿qué es lo que pasa? Porque es que nos hablan maravillas y a la hora de la hora nadita de nada, que sí que las mineras van a hacer inversiones multimillonarias, que vamos a botar toneladas, miles de toneladas de oro, de plata, de cobre, y a la hora de la hora estamos permanentemente en una angustia económica permanente. Esto tiene que demostrarse con hechos y no con anuncios. El momento en que usted tenga un ingreso de capitales que le registre la balanza de pagos, le registre el sistema financiero, quiere decir que el proyecto que anunció se cumplió. Y esto no se ha dado. ¿Por qué no ha progresado mucho de lo que se ha anunciado? Por distintas razones. Algunas ya las comentamos. El tema de los costos de producción en el Ecuador. El tema de la inestabilidad tributaria, que es otro problema. El tema de la falta de independencia de la justicia, que es otro problema. Por eso es que se pedía el arbitraje internacional en la consulta que se perdió, por cierto, en esa pregunta también, el que haya arbitraje externo. ¿Por qué? Porque no confía en la justicia nuestra. Y quieren, si mañana hay un problema con el Estado porque traen inversión, esto se ha dirimido en el ambiente internacional. Entonces, un cúmulo de cosas que han ocurrido para que esto no se dé. Mauricio, pero la pregunta mía va dirigida hacia por qué nos engañan, por qué nos ven la cara de soquete. Voy a traer inversión de aquí, voy a traer inversión de acá, conmigo la inversión va a llegar, me voy a Europa, me voy a Estados Unidos, me voy a la China, me voy a Rusia, me voy a todas partes a traer la inversión. Pero díganos a los ecuatorianos con sinceridad, yo quiero traer inversión, pero mientras tengamos estas condiciones, y usted las ha señalado muy bien, no podemos. Entonces, arreglemos primero la casa y no nos metan el dedo en la boca, háganme el favor. Permanentemente uno se ilusiona. Ay, no, dice, si Alvarito llega, todos los millonarios del mundo van a invertir en el Ecuador. Llegó el hijo y ningún millonario del mundo ha invertido ni 2 reales en el Ecuador. Hágame el favor. Eso es un engaño que nos hacen. Después se va el señor Pablo Campana y dice 10.000 millones van a invertir en el Ecuador y no llega ni a $10 en la inversión en el Ecuador, pues. Y después sale el señor Noboa y se va en los aviones presidenciales que ofreció venderlo a recorrer el mundo para traer la inversión y la inversión tampoco llega y nosotros seguimos sentados aquí
como grandes soquetes esperando la inversión internacional. Es el engaño. ¿Qué le puedo decir? Como se dice, cada cual es cada cual. Cada tiene sus estilos, sus mensajes, sus formas de ganar espacio político, espacios electorales. Creo que es mejor hablar con hechos y con resultados y no con promesas. Así es, pero lamentablemente en el país esos hechos y resultados no se dan, mi querido Mauricio, y nosotros seguimos esperando aquí, esperando, sentados sobre la riqueza, pero viviendo en la pobreza. Esa situación es increíble y ya se viene un nuevo proceso electoral, Mauricio. ¿Y usted cree que nos van a ofrecer cosas diferentes o nos van a ofrecer las mismas cosas que hasta el momento? Esperemos que ocurra algo diferente de lo que hemos visto en las últimas décadas. Ojalá haya un poco más de sensatez y más cordura en las propuestas y en lo que quieren hacer en el periodo del próximo gobierno. Mauricio, una última cosa. ¿Qué le falta a los mandatarios? Gracias, Julio. Estamos con el tiempo, Julio. Julio, tenemos ya el próximo invitado. Te pido disculpas, pero ya son las 9:17. Más bien agradecerle al doctor Mauricio Pozo por estar con nosotros esta mañana. Y vamos a ir con la pausa comercial. Don Julio, gracias también al CIDE, ya está en nuestra compañía Romina Ceballos, y volvemos en un momento, amigos oyentes. Primero, la temperatura. Mauricio, que tenga buena semana. Gracias. Gracias, hasta luego.